Buenas tardes a todos. Les voy a compartir la pantalla para empezar con lo referente a esta sesión. Bien, en la última sesión, lo que se había quedado pendiente, o yo les había solicitado, es que resolvieran este ejercicio, ¿no? Con base en lo que veníamos viendo, que era el cálculo del momento. Entonces, vamos a ver la solución. En este caso, nosotros tenemos aquí, podemos analizar o podemos observar que tenemos, aquí está el ángulo, ese es el ángulo, sí, de los brazos respecto a la vertical, ¿sí? Entonces aquí, debido a la asimetría del movimiento, pues ahí se tienen esos dos ángulos, ¿sí? O ahí no los marca. Entonces, el vector de posición del centro de masa de cada brazo con respecto al sistema coordenado cartesiano, pues es uno de los puntos que tenemos que encontrar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues lo que buscamos es analizar, ¿sí? Cómo se produce el momento con respecto al centro de masa. Sí, entonces ahí tenemos, si se fijan, tenemos dos planos. La imagen ahí no la muestran en dos planos, ¿sí? Aquí el punto clave es precisamente la parte del hombro, ya que es precisamente donde se genera el movimiento, ¿sí? Entonces, aquí digamos que lo que queremos analizar o encontrar es qué pasa al estar balanceando los brazos, ¿sí? Cómo modelamos esa parte, ¿sí? Entonces, nosotros lo que necesitamos calcular, pues, ese momento que, como hemos venido viendo, lo voy a colocar aquí en la parte superior, pues está denotado con una H, y en este caso sería la sumatoria, ¿sí? De RI por el producto cruz de la masa por la velocidad de la iésima partícula, ¿no? Entonces, el centro de masa, pues vamos a considerar que está justo a la mitad del brazo, ¿sí? O de los brazos, ¿sí? Y entonces ahí tenemos nosotros estos diagramas, ¿sí? Entonces, aquí ya vemos que tenemos la distancia D, que es esta distancia que está aquí, la longitud de los brazos, entonces el centro de masa pues estaría en L entre 2, ¿sí? Vamos a considerar que es el brazo 1, y que está aquí atrás sería el brazo 2, ¿ok? Y entonces, bueno, ahí ya están denotados los sistemas de referencia, ¿sí? Entonces, el análisis, pues, lo vamos a hacer por cada una de las masas, ¿sí? Entonces, partiendo en eso, pues, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos obtener el vector de posición, ¿sí? Aquí ocupamos el vector de posición y también ocupamos su correspondiente expresión de velocidad. Entonces, pues vamos primero para lo que es encontrar R para el brazo 1, pues entonces si observamos aquí las distancias que tenemos que recorrer, pues vamos respecto a E1, ¿no? Vamos a empezar, ¿qué distancia recorre hacia E1? Entonces, hacia E1 sería la distancia D en la dirección de E1, que sería justamente esta parte de aquí, ¿sí? Estamos viendo el brazo 1. Más hacia E2 recorre H en la dirección de E2, que es precisamente esta que está aquí. ¿Ok? Y a partir de ahí, entonces, nos cambiamos a la otra vista para poder encontrar justo la descomposición, porque ahí esa posición depende de un ángulo de ese brazo 1. Entonces, sería menos L entre 2 por el coseno del ángulo en la dirección de E2, menos L entre 2 por el seno del ángulo en la dirección de E3, ¿sí? Y esto pues no es otra cosa más que encontrar las componentes, ¿ok? Y ahora vamos con el otro brazo, sería R2, ahí sería
esta otra distancia de aquí, entonces sería menos d en la dirección de E1 más h en la dirección de E2 y luego encontramos ahora las componentes del brazo que está atrás, ¿no? Y sería menos L entre 2 coseno del ángulo en la dirección de E2 más L entre 2 seno del ángulo en la dirección de E3. Y entonces, de ahí, si ustedes quieren, pues lo pueden acomodar y factorizar, ¿no? O sea, para que tengamos lo referente a lo que se produce en la dirección de E1, de E2, E3. Entonces, si lo acomodamos, tenemos R1, sería D1 en la dirección de E1, más H menos L entre 2, coseno del ángulo, todo esto en la dirección de E2, y acá sería menos L entre 2, seno del ángulo en la dirección de E3. Hacemos lo mismo para el segundo brazo y entonces tendríamos menos D1 en la dirección de E1 más, y aquí sería H menos L entre 2 coseno del ángulo en la dirección de E2 y sería más L entre 2 seno del ángulo en la dirección de E3. Ok, entonces ahí ya tenemos nuestro vector de posición. ¿Qué nos falta? Pues nos falta obtener las correspondientes velocidades y entonces pues lo vamos a derivar. Y entonces me quedaría, perdón, en el caso para el brazo 1 sería, voy a poner 1, pues entonces derivo, sería la derivada del ángulo respecto del tiempo, de L seno del ángulo entre 2 en la dirección de E2 menos la derivada del ángulo respecto del tiempo, L entre 2 coseno del ángulo en la dirección 3. Ahí sería para, en la dirección de E3, perdón. Y voy para la velocidad para el segundo brazo, pues entonces derivo la posición y entonces que tengo la derivada del ángulo respecto del tiempo. Ay, perdón. Ya. La derivada del ángulo respecto del tiempo sería L entre 2 seno del ángulo en la dirección de E2 más la derivada del ángulo respecto del tiempo sería L entre 2 por el coseno del ángulo en la dirección de E3, ¿sí? Y entonces ya tengo las dos expresiones que yo requiero para poder formar mi ecuación. Entonces, a partir de ahí, ¿qué sigue? Pues yo lo que tengo, recordemos que tengo que formar esta expresión y entonces tengo el vector del brazo 1, producto cruz por la masa y su velocidad 1. ¿Sí? Porque es la sumatoria. Entonces aquí tengo que llenar, esto sería la posición del segundo brazo, producto cruz por la masa 2 por la velocidad 2, ¿sí? Y entonces pues ya nada más lo único que resta es hacer todo el procedimiento para poder encontrar la solución. Y bueno, ya a ustedes, quienes ya lo hayan hecho, bueno, ya tienen la expresión, quienes no para que la comprueben. Y entonces, al final del todo, haciendo todas las operaciones, pues, ¿qué voy a tener? Me va a quedar que ese momento es 2 veces L por M por la derivada del ángulo respecto del tiempo por el coseno del ángulo en la dirección 2.
¿sí? Y entonces esto sería el resultado al que se llegaría una vez que hagamos, que se haga el desarrollo. Entonces, si ustedes observan, pues ese momentum queda en función del tiempo, ¿sí? Entonces, ahí podemos también observar que el tronco gira ligeramente a la izquierda y a la derecha durante el balanceo de los brazos, ¿ok? Esto de tal forma que CH pues puede ser igual a cero en todo momento para cómo se contrarresta, ¿no? Bien, eso fue lo referente a la solución del problema, ¿ok? Ahora vamos a continuar. Ok, vamos a ver un tema, ¿sí? Y que, bueno, el título es el movimiento de balanceo de una barra con masa uniformemente distribuida. Entonces, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere o de qué va? Bien, dice ahí, para el caso del momento de momentum, ¿sí? Lo que nosotros estábamos considerando es que el cuerpo, eh, o más bien, lo que hacíamos es considerar todo como un sistema de partículas, ¿sí? Y parte de este análisis lo que hacíamos era enfocarnos en encontrar el centro de masa o todo el análisis se hacía en función del centro de masa, sí es lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Entonces, al hacer este análisis, sí, muy general, que es enfocándonos al centro de masa, puede pasar que haya ciertas características que pasemos por alto, ¿no? Me refiero a que puede ser un modelado bastante ideal, ¿okay? Válido, pero puede ser un modelado ideal. En este caso, ahora lo que vamos a hacer es no considerar o no hacer todo el análisis hacia un centro de masa, sino lo que vamos a hacer es considerar que esa masa está distribuida de manera uniforme por todo el cuerpo. Vamos a tomar como ejemplo esa barra, ¿sí? Entonces ahí digamos, se marca dónde está el centro de masa, pues aquí lo están marcando, pero también está considerando o esta barra nos va a servir para hacer ese análisis donde vamos a definir que esa barra tiene una masa que está uniformemente distribuida, ¿sí? Esto nos va a ayudar para poder realizar un modelado un poco más aproximado, mucho más realista, ¿sí? Que considerar ese centro de masa, ya que a veces pues, la posición del centro de masa es un poquito complicada entender o saber exactamente dónde está, ubicarla, ¿ok? Entonces, les decía yo, vamos a utilizar este diagrama, ¿sí? Este es, digamos que es un péndulo, ¿sí? Ahí dice de la geometría de movimiento de un péndulo, ¿sí? Esto ya habíamos modelado, ya habíamos analizado elementos con esa idea, ¿sí? Entonces, ahora vamos a modelarlo, pero como yo les decía, pues vamos a suponer que esa masa está distribuida de manera uniforme. Y como está distribuida de manera uniforme, sí, esto quiere decir que si yo tomo un pedacito, como lo vemos aquí, sí, la construcción o la estructura que tenga esa masa es la misma. Si yo tomo otro pedacito de otro lugar, quiere decir que está distribuida de manera igual, ¿ok? Y ese es un punto muy importante, ¿sí? Entonces, por eso yo voy a tomar un pedacito de esa barra y es lo que le llamo diferencial de masa, ¿sí? Es ese que se denota como dm, ¿sí? Y esto es porque, pues, insisto, consideramos que toda la barra, o toda esa masa, tiene las mismas características en cualquier parte que yo la tome, ¿ok? Entonces, cuando nosotros consideramos que tenemos todo un sistema de partículas, porque lo que hacíamos usualmente, que es lo que acabamos de hacer en el ejercicio pasado, es a realizar una sumatoria, ¿sí? De todos esos momentos y entonces la sumatoria de todos esos momentos pues era el momento resultante de todo el sistema que estábamos analizando, ¿ok? En este caso,
ahora ya no tenemos muestras aisladas, ¿no? O sea, como es la idea del sistema de partículas, perdón, que son muestras aisladas y por eso hacemos esa sumatoria. Aquí ya no, aquí tenemos todo un conjunto continuo, ¿sí? De esos elementos y por lo tanto, ahora en lugar de hacer la sumatoria, pues lo que hacemos es una integral, ¿sí? Y ahora lo que vamos a definir o cómo lo vamos a obtener es utilizando esa fórmula. Esa forma será la manera que vamos a obtener el momento del momentum cuando partimos de considerar una barra o una forma que tiene la característica de tener masa uniformemente distribuida, ¿sí? R, pues como lo hemos venido trabajando, es el vector de posición del punto O a ese diferencial de masa, ¿ok? Ese sería R. B o V, pues es la velocidad de ese elemento de masa o ese dm, ¿ok? Entonces la integral se hará pues respecto a ese diferencial de masa, ¿sí? Que es el que se está considerando al tomar esa pequeña muestra de la masa. Entonces, si nosotros observamos este diagrama, que tenemos esta figura donde ahí está el origen, está el ángulo, el centro de masa, S denota la distancia a ese diferencial de masa, podemos obtener la posición de ese diferencial de masa, ¿sí? Y entonces aquí tenemos la expresión, ¿sí? La posición es S, ¿sí? Sería S por el seno del ángulo en la dirección de E1, ¿sí? Menos S por el coseno del ángulo en la dirección de E2. Y en este caso, pues sería negativo porque la proyección hacia acá, pues es hacia la parte negativa del eje E2, ¿ok? Y entonces, bueno, ahí ya está factorizado, ¿ok? Como S es en común para las dos, pues lo único que se hace es factorizar. Y pues también podemos obtener la velocidad, ¿sí? No es otra cosa más que derivar la expresión de arriba. Entonces tenemos la velocidad, la derivada del ángulo respecto al tiempo y bueno, ya queda ahí toda la expresión por lo que queda multiplicado. ¿Ok? Y entonces ya tenemos esta parte. Ahora bien, esta integral pues debe hacerse con respecto al centro de masa. Ok, perdón, con respecto a la masa, pero no al centro de masa, sino a esa masa, ¿sí? Entonces, ahora, si consideramos que ahora se está tomando ese diferencial de masa y se supone que como es una masa distribuida de manera uniforme, esto es, el material tiene la misma composición en cualquier parte que nosotros tomemos ese diferencial, sí, aunque tomemos esa muestra del mismo tamaño, pues entonces esto quiere decir que debe de haber la misma cantidad de masa, ¿ok? Entonces, esto también pues es considerando que hay una figura simétrica, que es parte también de esa forma que tenemos ahí. Y entonces, de lo único que depende es, digamos, de dónde nosotros tomemos esa pequeña muestra, ¿ok? Entonces, nosotros podemos hacer este cambio de variable, ¿sí? Entonces vamos a definir el diferencial de masa en función de la distancia a la que se está tomando precisamente esa muestra. Para eso se toma el total de la masa M y lo dividimos entre la longitud de la barra. Ay, perdón. Entre la longitud de la barra, ¿sí? Y lo multiplicamos por el diferencial de la distancia. ¿Ok? De la distancia a la cual se está tomando esa muestra, ¿sí? Entonces, con esto, ahora, si ustedes observan al hacer este cambio de variables, pues lo que ahora la integración o la integral se hará, pues ahora sí está relacionada con S, que viene siendo esta S de aquí, ¿ok? La cual, pues como ya lo mencionábamos, pues representa la distancia respecto al origen de donde se está tomando esa muestra, ¿ok?
Entonces, hacemos ese cambio de variable. Otro punto también a considerar es lo referente a la velocidad angular. Si nosotros observamos el tipo de movimiento que se está realizando en esta figura, pues es un movimiento en un plano, ¿okay? En este caso el plano E1, E2. Entonces, normalmente, como es el análisis que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a considerar entonces la velocidad angular. Y esta velocidad angular pues va a tener una dirección perpendicular al plano con respecto al cual se está realizando el movimiento, ¿ok? Y entonces la velocidad angular pues se puede definir o se define de esta forma, que es la derivada del ángulo respecto al tiempo en la dirección E3, porque hablábamos de que se genera de manera perpendicular al plano donde se está generando el movimiento. Y la velocidad angular, pues no es otra cosa más que el cambio en la posición angular de la barra con respecto al tiempo, ese cambio que sufra. Y bueno, esa velocidad angular está dada en radianes sobre segundo, ¿ok? Entonces, si nosotros sustituimos lo que encontramos del vector de posición, que era el que teníamos aquí, el vector de posición, y también el vector de velocidad, ¿sí? En nuestra expresión, ¿sí? Y también incluimos la parte del cambio de variable, ¿sí? Porque acá la expresión tiene dm, entonces nosotros dijimos que dm, pues ahora hicimos ese cambio de variable o así lo vamos a expresar. Sí, en lo que es nuestra ecuación de momentum, pues llegamos a esta expresión, o así es como lo veríamos. Donde esta parte de aquí, pues recordemos, es el vector r. Esta parte de aquí, pues es lo correspondiente a la velocidad. Y bueno, aquí tendríamos el dm. ¿Ok? Ahora, si también consideramos que justamente la derivada del ángulo respecto al tiempo en la dirección de 3, pues es mi velocidad angular, pues es lo que yo tengo aquí. ¿Están de acuerdo? Esto es como si yo tuviera W en la dirección de E3. Es la velocidad angular. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos, eso es algo que les voy a dejar a ustedes, hagan el producto precisamente esta primera parte. Y entonces, una vez que obtenemos el producto, ¿sí? Nosotros llegamos a esta expresión donde otra característica que tiene es que por eso es que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo, pues esto es 1, ¿ok? Y entonces, pues la integral, nos queda una integral mucho más sencilla. Y esa integral, pues la vamos a realizar, o los límites que va a tener, pues va a ser de 0 a L, porque es la longitud de la barra. ¿Ok? Y entonces hacemos la integral, que también a ustedes les voy a encargar que la hagan, y entonces lo que vamos a obtener es esta expresión, ¿sí? Donde esto, insisto, pues es lo que podríamos sustituir por omega en la dirección de 3, que es la velocidad angular. Y entonces aquí estaría ya la expresión como tal. ¿Sí? Entonces, ahí sí les voy a pedir que toda esa matemática que ya han estado realizando, como son los productos cruz, factorizar y esta identidad que vimos, pues ustedes lo hagan con calma hasta que lleguen a este resultado. Entonces, fíjense, en las clases, en los ejemplos pasados, me voy a regresar, sí, y creo que aquí no está la solución, pero ustedes la deben de tener. Nosotros hicimos este ejercicio, donde básicamente lo modelamos así como una barra, ¿sí? Entonces, nosotros a esta gimnasta la consideramos como un movimiento del péndulo, es decir, ella tenía la suficiente fuerza en el abdomen para no generar o para que en esta parte de aquí no se flexionara, ¿no? En ese momento, sí, el resultado de ese momento, si ustedes pueden revisarlo, pues era ml cuadrada entre 4 por la velocidad angular en la dirección de E3.
¿ok? Ese era el resultado que se obtuvo y si ustedes observan, ahorita que hicimos el modelado como una barra uniformemente distribuida, pues mi resultado es muy similar, pero este está dividido entre tres. Obviamente, este análisis es mucho más preciso que considerar el otro. En el otro, nosotros lo que hacíamos era considerar el centro de masa, es decir, que en un mismo punto toda la masa estaba ahí acumulada, no ese era el que nos interesaba. Acá no, acá decimos que tenemos una barra con masa uniformemente distribuida. Entonces, si ustedes observan, pues este modelado es mucho más real, ¿sí? Mucho más preciso. Ahora, si nosotros llegáramos a considerar, por ejemplo, que la barra no es uniforme en su composición y entonces lo que hiciéramos, en su composición total, entonces lo que hiciéramos es tomar pequeños segmentos y estar integrando sobre esos pequeños segmentos, pues obviamente lograríamos un modelado muchísimo más preciso. ¿Mm? ¿Cuál sería el precio a pagar? Pues que el modelado sería muchísimo más complejo, ¿sí? Porque habría que ver entre qué y qué segmentos hacemos este análisis, de dónde a dónde integrar para poder lograr eso. Ahora bien, ¿se justificaría ese análisis? Pues igual y sí, dependiendo la aplicación a la que vamos a hacer o para lo que estaríamos nosotros haciendo eso. Quizá el modelado de los ¿cómo se llama? El el centro de masa es suficiente para lo que estamos haciendo y no requeriríamos de este modelado con tanto como considerando una barra con masa uniforme distribuida o más aún considerando pequeños segmentos de esa barra que tienen una característica especial en la distribución, ¿sí? De esa masa. Entonces, bueno, esta es otra forma de modelarlo, ¿no? Y bueno, ya para obtener precisamente todo el sistema, pues lo referente a los momentos generados por las fuerzas, esto eso se hace de la misma manera, ¿sí? Esto es lo que se sigue considerando es el centro de masa, ¿sí? Em, la diferencia, lo único que sería es en la otra parte. En esta parte, pues sí vamos a seguir considerando el análisis como los centros de masa. Y entonces, pues aquí tendríamos lo referente a el momento donde lo que hacemos pues es aplicar el vector de posición, el producto cruz con las fuerzas que van a producir ese momento. Entonces aquí es el momento producido las fuerzas, eso siempre va a estar referenciado al centro de masa. Si nos basamos en esta imagen, pues sería completar el análisis de la gimnasta, ¿no? Entonces ahí veíamos que estas fuerzas, como están aplicadas justamente en la bisagra, pues no están generando momentos respecto al origen. La única que está generando momentos, pues es esta. ¿Ok? Entonces, igual encontramos su expresión y bueno, finalmente, pues ¿cómo se llama? Las ecuaciones, ¿sí? Para F y para F1 y F2, pues quedarían exactamente igual como con el análisis de la gimnasta, ¿ok? Y bueno, ya ahí sustituimos todo y pues podemos resolver la expresión, ¿ok? Bien. Esto sería hasta aquí lo referente a la otra opción de modelado que podemos hacer, es decir, modelar todo considerando lo que es una barra con masa uniformemente distribuida, ¿sí? En esta primera parte, pero y lo que hicimos con este ejemplo es mostrar la diferencia que pudiera existir en cuestión a que podemos obtener modelos mucho más reales haciendo esta integración. Como les comenté, ¿de qué depende esto? Pues va a depender mucho de la aplicación que estemos nosotros desarrollando y si vale la pena considerar esa complejidad que le vamos nosotros a incluir al modelo. Quizá desde el modelado, desde el centro de masa, pues es suficiente y nos da los datos suficientes
para poder analizar ciertos fenómenos o características de interés. Bien, esto sería todo de esta sesión. Y enseguida, bueno, ya nos vemos para la siguiente sesión.